que si en algún momento a alguna casa que llegaran no los recibían, entonces que sacudieran el polvo en alguna casa o en algún pueblo, sacudieran su polvo y se fueran, pero que fueran a regar la palabra, a decirle a la gente que el reino de Dios se había acercado. Decíamos que el reino de Dios era el mismo Jesús que estaba mandando su palabra, la palabra que el Dios del Padre le había mandado, le había dado a él, y él le había enseñado a los apóstoles y a esas personas que mandó. Los mandó a los otros, a todos ellos para que pues reprodujeran lo que él les había enseñado. Y que a donde fueran y los rechazaran, los sacaran, entonces el Señor les decía que no se preocuparan por eso porque el castigo para esos pueblos iba a ser peor que el de otros pueblos donde lo habían rechazado, donde había habido tanto pecado y maldad, que iba a ser peor ese castigo, porque no habían recibido el reino, no habían recibido la palabra, no habían querido conocer a Jesús, que es la vida eterna. Sí, bueno, Eso es lo chévere que... ahí sí, señora. Chévere ahí porque mi ahorita nos hizo un resumen más o menos de todo lo que vimos. También para Majo que no había visto cada parte que habíamos visto esa vez, sí fue lo que veníamos viendo en Lucas, lo que viene hablando Jesús, que son estas instrucciones. Y está muy chévere lo que está diciendo mi abuelita, que nos envió a mandar la palabra que Dios le dio a él. Eso es lo que Jesús nos mandó. Yo les hago, como les dije al principio, vamos a hacer el estudio así. Si yo hago una pregunta, tómenla para todos. El que quiera responder, responda, pero es para todos y para que la respondan todos, digamos. Entonces, la pregunta es, y bueno, ¿qué importante tendrá entonces si Jesús nos mandó eso? ¿Por qué? ¿Qué importancia tendrá llevarle la palabra de él, la palabra que dijo Jesús a la gente? ¿Qué dicen ustedes? Pues para que tenga la misma oportunidad que todo el que lo ha escuchado, lo ha aceptado, la tenga, ¿Oportunidad de qué? de conocerle y de tener la salvación y la vida eterna, de que conozcan las buenas nuevas de salvación, del perdón de pecados, de que hay un Sí, Dios real y verdadero, el Padre y el Señor Jesucristo, que Él vino a este mundo y entregó su vida en una cruz, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, derramó su sangre para la sanidad de las enfermedades y los dolores. sí, Eso es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente, que Dios es real, que el Hijo de Dios es verdadero, que no es una fábula, que no es un cuento. sí, señora. Sí, llevarle a la gente esa palabra para que conozca la salvación. Y pregunta para todos, si me pueden también ayudar, Majo y mi abuelito. Para ustedes, ¿qué significa la salvación? O sea, para ustedes como personas, para ustedes, Miguel y María José, y mi abuelita y Anita Beltrán, ¿qué significa la salvación de Dios? La salvación que les dio Jesús, ¿qué significa para ustedes? Para ustedes. La vida eterna, Pero no qué significa el significado de definición que de la cuando nos palabra, muramos sino, tocamos, sí, ¿y eso qué ¿qué? tiene de importante para usted ahorita? Pues que cuando yo me muera me voy a ir para el cielo, me voy con Él, porque es para que mi espíritu se mantenga vivo, porque lo que importa después de la muerte es el espíritu, que el espíritu esté despierto, esté vivo, no muerto. Si está vivo es porque hemos aceptado al Señor y hemos creído en Él. Sí. ¿Y usted está segura de eso, abuelita? Pues sí, porque de todas maneras la salvación, la palabra dice que la vida eterna es creer en Él, escucharle, creer en Él y saber que Él es real, que es el Dios verdadero.
creer en Jesús. Creen en Dios Padre y creen en Jesús. Con eso ya uno es salvo. Y pues seguir creyéndolo hasta el fin, ¿no? Y no nunca renegar ni volverse para atrás como éramos antes de conocerle. Para mí eso es la salvación y la vida eterna y eso es lo más importante y tengo que cuidar esa salvación. Sí, bueno, ¿qué dice Majo mi abuelito? Mi abuelito, ¿qué dice? Para ustedes, qué significa en su vida la salvación? O sea, ¿qué de relevante tiene en nuestra vida la salvación? O sea, ¿qué importancia tiene para nosotros la salvación, para ustedes? Para mí, darle como vida al espíritu, o sea, darle, ya no tener un espíritu muerto, sino un espíritu de vida. Ay, Un espíritu de vida. Ah, en tu vida, ¿qué significa tener el espíritu vivo? uy, estar como con, cómo tener, no es que no sé cómo explicarlo. ¿Cómo puedas? Para mí, es como que estar con Dios, es como tener como esa paz y esa tranquilidad de que creemos en Él y de que ya pues tenemos algo garantizado después de la muerte, que nuestro espíritu va a estar escondido. Mm, para ti, ¿por qué sería bueno que tu espíritu esté con Dios? Al final de la vida, o sea, en la muerte, cuando muramos. Creo y confío en Él, porque toda mi confianza está puesta en Él. Sí, porque sería como estar con alguien en quien confías, pensemos, pues uno se siente bien en la familia, ¿no? Porque es alguien en quien tiene confianza. Algo así. Exacto, pues tú estás en confianza pues con no, pues no sé si estás en confianza con tus amigos, pero es como eso, es como estar tranquilo, es como estar, sí, confiado en que vas a estar con alguien que te va a cuidar, que te va a proteger y que no va a pasar, no va a hacer que te pase nada mal. Qué chévere, sí. Chévere, gracias, Majo. Bueno, abuelito, ¿usted qué me puede decir? ¿Qué significa para usted la salvación que nos da Jesús? Pues que hablar de salvación es como muy relativo, porque yo no sé, la salvación la obtendría uno el día que se muera y el día que llegue al cielo o a los infiernos. ¿Se salvó o se fue al infierno? Lo Sí, que sí, lo que sí debemos tener es la tranquilidad y la paz en el espíritu y sentir, si uno está en paz con Dios, pues está en paz con todo el mundo, ¿no? sí, Entonces, yo lo vería de esa forma. Mientras uno esté en paz con Dios, pues está en paz con todo el mundo. Pero hablar de salvación, uno puede hablar de salvación hoy, de estar en paz con Dios hoy, mañana pecar y salirse uno de esa paz con Dios. Entonces realmente no, yo creo que eso es un día a día donde se va obteniendo esa paz con Él y ese camino, más bien, tal vez es un camino a la salvación. El camino a la salvación es estar en paz con Dios y el día que uno muera, que así sea, que siga uno en paz con Dios y realmente obtenga la salvación. De lo contrario, no creo que la salvación sea como parte de la vida. La salvación es como parte de la muerte ya. sí. O sea que uno todavía no tiene. Uy, se le salió a mi abuelito. Bueno, mi abuelito habla de que al final es la salvación. Y está chévere eso porque es como lo que yo quería también verlo, porque sabemos que la tenemos en este plano y en este plano experimentamos la vida espiritual. Pero al final, cuando lleguemos, es cuando experimentaremos la eternidad junto a Dios. Entonces, bueno, ahí se conectó mi abuelito. Exacto, es la eternidad, pero la salvación ya la tenemos porque Dios nos la dio, nos la regaló. Cuando Él vino a este mundo, Él dijo, vine a traerles salvación y vida eterna. Si uno no cree en eso,
La vida eterna sí, ya cuando nos muramos, ya pues dependiendo de de nuestro, de lo que habíamos hecho en este mundo, porque igual no es que por obras vayamos a ser salvos, no por obras, sino porque el Señor ya nos dio la salvación, nos dio la gracia. Eso es lo que Sí, tenemos que creer y estar convencidos de eso. Ya en el momento de morirnos, pues ya depende de lo de lo que si hicimos la voluntad del Señor o no la hicimos. Igual la gracia y la salvación se pueden perder si uno se vuelve para atrás, no vuelve a creer en el Señor Jesucristo y empieza a renegar de Él. Eso es perder la salvación, que la salvación ya la tenemos, pero tenemos que creer en el Señor. sí. Mm, eh, abuelito, pregunto, ¿usted cree que todavía no tiene asegurada la salvación? Yo, yo creo que no. ¿Por qué? Ahora, si Dios le dio a uno ese regalo de vida, si uno no cree en él, si uno no está con él, si uno no piensa en él, si uno no hace lo que él manda, pues igual no sirve de nada tenerla. Si uno vive en pecado, no sirve de nada tenerla. Uno tiene que estar en paz con él siempre. Y ahí sí lo obtiene. De resto, no. Por eso yo digo que hasta que uno no se vaya, no se va a dar cuenta que sí realmente lo consiguió. Uno la Mientras tanto, obtiene. mientras Sí, Es tanto que sí, no no. son los pecados de la conducta, Pero si uno está en pecado, no está con él. Entonces no pero es sirve que de son nada los que vaya. pecados de la conducta, pero por eso cuando conocemos del Señor uno tiene que tratar de no pecar. Los pecados de la conducta, mentir, pues ahí hay una cantidad de pasajes donde dice cosas que el Señor abomina de una persona, los mentirosos, los brujos, bueno, ahí hay varios pecados que el Señor dice que abomina y que esas personas no entrarán en el reino de los cielos. O sea que cuando se mueran no van a ir al cielo. Pero de todas maneras, si uno cree en el Señor y si va a seguir en pecado, si no ha creído, si va haciendo las mismas cosas, no ha creído y no ha conocido al Señor. sí. ¿Qué dice mi abuelito que estaba diciendo? Es casi lo mismo que le estoy diciendo. Mientras uno esté Mm, por fuera de las leyes, no es uno nadie. No obtiene nada. No tiene que vivir siempre dentro de la ley, dentro de las leyes y de todo lo que él enseñó. Vivir uno ahí. Pero si uno no está ahí, pues no tiene nada. Es lo que yo creo. sí, 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 están diciendo más o menos lo mismo. Pero bueno, igual sí, ojo con, porque Jesús dijo que el que crea es salvo. Y nosotros, o sea, ojo con pensar que porque hemos pecado ya no somos salvos. Porque Jesús dijo que el que crea en Él es salvo y justamente porque nosotros somos pecadores, Él murió y nos salvó. Y entiendo lo que dicen, pero entiendo lo que dicen de que uno si peca, si ya creyó y peca, pues entonces no creyó. Pero, pero también es cierto que Jesús lo que hizo fue borrar nuestros pecados. O sea, ya no hay memoria del pecado. Uno la puede embarrar y todo, pero Jesús ya murió por eso y ya no, o sea, la salvación no es por otra cosa, eso es lo que quería decir. O sea, ojo con eso que nuestra salvación no depende si hoy pequé o mañana pequé. ¿De qué depende nuestra salvación? Depende de si hoy pecamos o mañana no pecamos. No de No, creer yo le en el pregunto, Señor. ¿de qué depende? ¿De qué depende? A ver, dígame, explíqueme usted de qué depende. De creer, solo de creer. De que una persona crea y punto, nada más. De lo que le estaba diciendo.
que uno puede tener la salvación, como usted lo dice ya, que Él vino y nos dio la salvación. Pero es que no solamente es eso. Por eso él mandó a sus 12 y después a sus 72 para que reforzaran todo eso y a la gente no se le olvidara lo que Él había hecho. Porque si la gente lo olvidaba, entonces de nada había servido lo que Él había venido a dar la salvación, no servía para nada, mandó a reforzar ese trabajo. ¿No le parece? Sí, al final se le trabó un poquito, pero entendí que si la gente olvida lo que Jesús le dijo, pues no sirve de nada, ¿sí? Sí, exactamente. Claro. Exactamente. Entonces Sí, eso es muy relativo, es muy relativo y por eso él dejó ahí a a sus elegidos para que estuvieran pendientes y no dejaran que la gente perdiera esa salvación. sí, sí, aquí hay algo, aquí hay una cosa. ¿La salvación en el momento en que creemos la tenemos, sí o no? Pregunta. Sí, Sí. ¿La salvación se puede perder después? sí, Eso es, claro que sí. ¿Por qué la podemos perder? por salirse uno de las leyes y las normas de Dios. Podría ser, sí. Habíamos visto que el pecado, la particularidad del pecado es que nos saca del camino, nos aparta de Dios. Si uno peca y peca, como dicen ustedes, y peca y peca y peca, pues Dios ya le advirtió, eso lo puede sacar del camino, no sea tan tonto. Lo que yo quería aclarar es que si nosotros volvemos a pecar, pues tranquilo, tranquilo que Jesús pagó por eso, pero si usted es tonto y peca y peca, Pero y si el no nos pecado lo va apartando, arrepentimos, lo va sacando del camino. claro, porque si no nos arrepentimos y seguimos con la misma vida de pecado, ¿de qué nos sirve haber recibido la salvación si vamos a seguir en las mismas y no nos acercamos a Él y no intentamos dejar de pecar, no nos arrepentimos de lo que hacemos? Porque igual el Señor pagó el precio por nuestros pecados pasados, presentes y los futuros. Pero si nosotros seguimos en esa misma vida de pecado, ¿entonces de qué? Entonces, mejor dicho, tenemos como, ¿cómo es que se dice? Por inmunda la sangre de Cristo. No le creemos. La sangre de Cristo no nos sirvió para nada de lo que él derramó en la cruz. Porque Sí, sí, nosotros pecamos, sí, claro, pero si seguimos pecando como Dios me perdone, yo sigo en lo mismo. Si yo robo, yo sigo robando, que eso Dios ya me dio la salvación. No, Señor, uno tiene que arrepentirse y tratar de no pecar más, sobre todo los pecados que se vuelven como una especie de vicio en nuestra vida. Entonces, sí, si nosotros seguimos y no nos arrepentimos, estamos tomando por inmunda la sangre de Cristo, o sea que esa sangre no sirvió para nada. No estamos creyendo, no hemos creído, sí, no hemos creído. sí, Entonces, no, en el momento en que uno dice, no, Jesús, tú ya no me sirves, tú ya no eres para mí. ¿Se acuerdan lo que vimos último ahí en Lucas, que hablaba a las naciones, que las que no sí, escucharon el mensaje y no se arrepintieron, peor les iba exacto, a ir? ¿Pero por qué les sí, iba a ir peor? exacto. Porque Pues habiendo porque, visto la... sí, Señora. sí, hable tranquilo que sí le escucho. Bueno, lo voy a mutear porque es que se escucha el Sí, rebote yo ahí. lo hago. Es que estoy Bueno, aquí vale. esto está todo raro, ya. Listo, ahorita, gracias. Ahorita Jesús estaba diciendo, a las naciones que vieron las señales, escucharon la palabra y vieron la gloria de Dios, ¿se acuerdan que veíamos así, lo dice la Biblia? Pues peor va a ser el castigo, porque ellos vieron la gloria de Dios. Entonces dice la Biblia que quienes vieron las señales, escucharon la palabra y vieron de primera mano la gloria de Dios y la rechazan y la desechan, pues peor les va a ir. Así es con nosotros. En el momento en que nosotros, bueno, creímos, tenemos la salvación, listo. Pero si yo en algún momento digo, ¿sabes qué, Dios? Tú no me sirves. Y yo digo, si yo desecho la gloria que ya experimenté cuando nací en el Espíritu, yo se supone que nosotros al creer algo pasó en nuestra vida, si no, no estaríamos acá. O sea, si estamos acá porque nos enseñaron a estar acá o así, pues no es la idea. Acá estamos porque algo pasó, algo hizo Dios. Entonces,
si nosotros habiendo visto, cada uno sabe qué hizo Dios. Entonces, si nosotros habiendo visto qué hizo Dios, después decimos, ¿sabe qué? No me sirve para nada, tómelo, se lo devuelvo, pues nos va a ir peor. Entonces, uno es muy tonto si se vuelve para atrás. Es chévere que la Biblia, como dicen ustedes, dice que tengan cuidado por eso con el pecado, porque sabemos que Jesús en el momento en que muere, erradica el pecado, digamos, de nosotros. Nunca más. O sea, no importa si somos buenos, si somos malos, Jesús ya pagó por eso, entonces no importa. Pero si nosotros decidimos pecar, no significa que eso nos haga malos. Significa que, vean como dice Hebreos, Hebreos 12 les voy a leer. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe y corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. En el momento en que nosotros creemos, tenemos el espíritu y lo chévere de eso es cada uno que quiere hacer con su vida de fe, con lo que Dios le dio a ustedes, ¿qué quieren hacer? Entonces, en nuestro paso por esta tierra, después de haber creído, ¿qué queremos hacer con eso? Entonces dice, quitémonos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina, en vez del gozo que podía haber tenido. Sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Eh, entonces sí, uno podría ser que bobee mucho y eso nos podría sacar, por eso nos advierte el pecado, por eso la ley, por eso tantas cosas, porque eso nos podría sacar de la ley. No significa que eso nos haga injustos o justos, sino que eso nos lleva cada vez más a apartarnos de Dios. Entonces ese es el problema del pecado. Nosotros no sé por qué tenemos tanto conflicto con eso, porque uno falla mucho, uno falla constantemente, uno peca, así de claro se dice, uno peca, a pesar de haber que uno peca y vuelve a pecar. Y por eso murió Jesús. El tema es que si nosotros bobeamos con eso y no cuidamos nuestra salvación, pues en algún momento cada vez se nos va a endurecer el corazón. Es lo que suele suceder. Cada vez vamos aborreciendo la luz, dice Juan. En Juan que el que, ay, no me acuerdo, pero dice que el que peca, cada vez como que lo que hace nosotros es que uno aborrezca la luz, que uno se empieza a apartar y uno ya, eso es complicado, pero bueno, chévere, chévere. ¿Alguien quiere decir algo más acerca de eso? Eso es lo que hace, no es que cuando pecamos perdemos la salvación, no. Eso era lo que quería aclarar, para nada. Pero el pecado hace que nosotros cada vez aborrezcamos la luz. Y pues usted verá qué es lo que hace. Cada uno ve qué es lo que hace. Bueno, ¿se Sí, entendió? ¿Alguien quiere decir algo? no, está bien, hijo. Bueno, sigamos. Entonces, venimos de eso. ¿Por qué? Entonces le preguntaba a mi abuelito y mi abuelito me decía que la salvación es al final de nuestra vida. Entonces, abuelito, le hago una pregunta ahí rápida. ¿Y eso es importante para usted? ¿Usted qué siente al pensar que al final de la vida estará con Jesús en la eternidad? ¿Cómo? Que no lo entendí bien. ¿O qué piensa acerca de eso? La pregunta es, ¿usted qué siente o qué piensa acerca de que al final de su vida estará en la eternidad con Jesús, en la salvación? Pues que si yo me voy de la tierra, donde vaya, voy a estar mejor. Que va a estar mejor, sí. Claro, claro. Se supone que es eso. Se supone que esa es la salvación, ¿no? Sí, y para eso usted, ¿eso para usted es importante en este plano terrenal o es algo que, bueno, va a pasar al final, pero mientras tanto vivamos la vida? No, lo que pasa es que nosotros los seres humanos, lo que yo he pensado es que nosotros los seres humanos en este mundo de vivos y de muertos, eh, o sea, la naturaleza es perfecta menos el ser humano, porque es que desafortunadamente nosotros los seres humanos somos lo malo de la creación, no somos lo bueno, somos lo malo. ¿Y por qué? Porque destruimos todo, acabamos con todo. Y como el ser humano tiene la facultad de pensar,
y de actuar y de hacer las cosas, igual da con creer o no creer en Dios. ¿Usted cree en Dios? Yo dice, sí, yo creo en Dios, yo hago las cosas bien como Dios me las mandó, pero de pronto algún pecadito y como dicen que el que peca y reza empata, entonces yo lo hago hoy, hago el mal, hago lo que sea, y mañana me arrodillo, me flagelo y pido perdón. Eso es parte de nosotros como seres humanos. Igual destruimos la tierra, destruimos el agua, el mundo lo estamos destruyendo. Los seres humanos, porque no se puede hablar de la naturaleza en sí, porque la naturaleza es perfecta. Los imperfectos somos nosotros, que acabamos con todo lo que encontramos ahora. Ahí está visto ahorita esa guerra tan estúpida que hay en esos 4 países que están en guerra, los rusos, los israelitas y todos esos locos, y matan a lo que se les ponga por delante, no matan, no, a ellos no les importa nada, matar a los seres humanos, matar a los animales, destruir las viviendas, todo lo están destruyendo. Entonces, sí ve hasta dónde va el ser humano, y eso le digo. Entonces, como somos seres humanos, entonces tenemos la facultad de pensar y decir, mañana será otro día, mañana voy a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que es al final de la vida cuando se ve si uno sí obtuvo la salvación o no. Y es responsabilidad de cada cual lo que hace. Así lo veo yo. Sí, chévere, abuelito, sí. Chévere lo que está diciendo mi abuelito. Me hizo acordar aquí el Mateo. Lo encuentro rápido. Que sí, o sea, es chévere porque lo que nosotros encontramos acá es un propósito más allá de lo que nosotros somos. En el mundo la gente no tiene para dónde ir. Mucha gente no tiene para dónde ir. La gente, por eso es que también la gente necesita conocer a Dios, porque la gente intenta ponerle un sentido a su vida y puede que se vayan por el lado espiritual y se metan con otras cosas. Está bien. Pero esas cosas como no son, pues no los llena y tampoco, y no llegan a tener eso que ustedes dicen, o que es la pregunta que les estoy haciendo. Eso que nos da Dios, quizás esa paz realmente espiritual, no como si yo me fuera a un retiro espiritual y hoy no es que me conecté, no, sino una paz espiritual de verdad. Eso es lo que nos ofrece Dios, una, un espíritu vivo, o sea, no es un espíritu, no es una experiencia espiritual real. Bueno, sí, es una experiencia espiritual real. No es como nos la pinta el mundo de que si nos ponen musiquita y empiezan a llorar, entonces eso es una sensación espiritual. No, es algo más allá. Em, pero dice, sí, dice Jesús, como decía ahorita, eh, que en los tiempos finales la gente va a estar como vamos y bebemos, total, mañana moriremos. Y pues eso sí, como dice mi abuelito, cada uno mira qué hace con su vida, pero sobre todo los que creímos y los que hemos visto qué pasa con la vida después de la muerte, los que estamos seguros de qué es lo que pasa con la vida después de la muerte. ¿Qué vamos a hacer? ¿También nos vamos a quedar comiendo y bebiendo o qué vamos a hacer? Entonces, chévere lo que dice mi abuelito, porque cada uno ve. Entonces, en el momento en que Dios me mostró que hay algo más, ¿yo qué hago con eso? ¿Qué harían ustedes? En el momento en que Dios les dijo, ya sabe que el mundo no es, se queda acá. O sea, su vida no se queda en este plano. Sus sueños, sus metas no se quedan en este plano. Usted, mm, o sea, su paso por la existencia no se queda aquí. En cambio, su trabajo, sus metas, sus cosas sí se quedan acá. Pero venga que yo le muestro algo más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el momento en que Dios nos mostró eso con nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer? Pues, lo primero que podríamos hacer primero es conocerlo, porque conociéndolo tenemos la vida eterna, pero conociéndolo para saber qué es lo que Dios me dice que yo haga, qué es lo que Dios nos dice a cada uno que nosotros hagamos. Lo primero que se me viene a la mente es cuando Jesús dice que lo que Dios demanda de nosotros es que creamos y punto. Entonces nuestra vida consiste en creerle. Pero hemos visto también, gracias a que estamos acá poniendo nuestra vida para conocerlo, supimos la otra vez que lo que Dios nos,
encomienda o lo que nos tiene preparado es que nuestra vida sirva para recoger frutos. O sea, ahora nosotros somos unas personas que entendieron que hay algo más porque Dios se lo mostró y lo que queremos hacer es recoger frutos como alguien, haciendo el ejemplo de alguien que trabaja en un campo, trabajar, o sea, trabajar como si fuera un trabajo, pero que vamos a tener nuestra recompensa hasta el final del mes, hasta el final de nuestra vida. Entonces es chévere porque, ¿qué hace cada uno con eso? Pues cada uno vea. Entonces, dependiendo de qué es lo que usted quiera hacer, es chévere porque eso es lo que nos da Dios, un propósito. Y no solo un propósito, porque un propósito yo lo veo muy banal. O sea, cualquier cosa nos puede dar un propósito. O sea, para mí un propósito puede ser trabajar, pero un propósito mayor y un propósito más importante, mejor, eh, más calidoso. Entonces, pues cada uno vea qué hace. Y en eso consiste nuestra vida, en nuestro día a día, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para recogerle frutos a Dios? Entonces, una de las mayores formas es predicarle y ganar almas, porque eso es lo que quiere Dios, que la gente crea. Por eso tiene tanto sentido que Jesús diga que Dios lo que cree es que la gente crea. Entonces, cuando nosotros empeñamos nuestra vida en eso, recogemos frutos para el reino y pues estamos haciéndonos tesoros, estamos trabajando por el pan que no perece, como hizo Jesús, por ganarnos ese pan en el cielo que no perece, es un pan que vamos a tener por la eternidad, es una recompensa que vamos a tener por la eternidad, es algo que vamos a tener por la eternidad, o sea, ¿qué es más inteligente? Pensar en nuestra vida que dura en promedio 70 80 años o en nuestra vida que dura en promedio desde en el momento en que ustedes creen hasta la eternidad y por la eternidad. O sea, nunca se va a acabar. ¿Qué nos conviene más? Pues bueno, muy chévere. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, muy chévere lo que ustedes están diciendo. ¿Qué significa para mí la salvación? Pues dice Majo en el lugar en que me voy a sentir a gusto, en mi casa. Qué chévere eso, en mi casa, en mi lugar seguro. Em, sí, a dónde vamos a ir por la eternidad, cuando se acabe nuestra vida, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? Decía mi abuelito. Y sí, mi abuelita en la salvación junto a Dios. Bueno, chévere. En Deuteronomio les voy a leer ahí rapidito. 26 capítulo, no, capítulo 26 versículo 16. No, versículo 6. Que dice, uy, que dice, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Bueno, esto es el Antiguo Testamento y digamos que esto fue lo que pasó con Israel. Los egipcios, bueno, creo que todos conocen esta historia, ¿no? Pues es más famoso que los egipcios tenían esclavizados a Israel. Entonces los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Bueno, muy chévere porque esa tierra de la que habla ahí es la tierra prometida, la famosa tierra prometida de Israel. Dice también la Biblia que ellos no entraron a la tierra prometida, que la tierra prometida todavía no la habían dado, y esa tierra prometida nos la viene a ofrecer a Jesús. Les hago el spoiler. Después, si quieren o tienen dudas sobre eso, lo vemos más, porque creo que sería, si alguien tiene dudas sobre eso, lo vemos más y creo que ahí van a salir muchas cosas chéveres. Pero bueno, básicamente esto, que Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, de la opresión, y los llevó a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo se imaginan ustedes una tierra de la cual fluye leche y miel? ¿Qué significará esa expresión o esa manera de decir? ¿Qué habrá querido decir la Biblia con eso? Donde todo es bueno, tierra buena, alimento bueno, vida buena. Vida buena, sí. ¿Quién más quiere Paraíso. decir? Un paraíso, sí.
Sí, chévere. A eso les prometía el Señor, a la tierra que fluye leche y miel, al paraíso, al lugar de la buena vida, estar tranquilo. También la leche y miel es como el placer, ¿no? Como estar ahí tranquilo. Entonces, esa es la promesa. Es chévere con lo que estamos viendo, ya van a entender un poquito por qué. Entonces dice, volvamos a Lucas 10, versículos eh, 17, que apenas entramos ahí. Los 72 elegidos regresaron muy felices y dijeron, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Esa ahorita. ¿Será que lo que Dios tiene preparado para nosotros es bueno o es malo? ¿Quién dice? Bueno, ¿Quién más? Majo, Majo no sé qué piensa. es bueno. Yo digo que es bueno, pero obviamente no va a ser un camino de rosas, ¿no? Mm, ¿Por qué no será un camino de rosas? Porque igual el Señor dijo que aquí no veníamos a vivir sabrosos, a vivir sabrosos sí, pero también vamos a sufrir muchas cosas. Sobre todo nos van a perseguir a los que creemos en Él, los que hemos creído en Él. Y vamos a tener dificultades, vicisitudes a lo largo de nuestra vida, pero el Señor está ahí para ayudarnos siempre. Sí, Él dijo, tranquilos que yo he vencido al mundo. Entonces esa es la sí. promesa, que Él va a estar con nosotros ahí para ayudarnos. Sí, qué Y que, curioso, ¿no? mm, Señora, señora. y que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, si hay momentos en que yo he tenido momentos difíciles y duros, que yo digo, Dios mío, es que estás dormido, no te das cuenta de lo que estoy padeciendo, lo que estoy sufriendo, ayúdame. Y el Señor me ayuda y da la respuesta rápida y me trae paz y tranquilidad mientras me da la respuesta definitiva de lo que esté viviendo. Sí, sí, es como curioso, ¿no? Como que si uno se imagina una tierra en la que fluye leche y miel, si uno se imagina lo mejor de lo mejor, la creme de la creme, el lugar donde uno más mejor estaría, pues se imagina, no sé, acostado en una hamaca, sin hacer nada todo el día. Uno cree que eso es lo mejor. Estar tranquilo, en silencio, en una hamaca todos los días de su vida. Uno creería que eso es lo mejor. Pero lo que nos ofrece, lo que nos ofrece Jesús, que por lo menos yo, no sé si ustedes creen que es lo mejor, y Él nos dice que es lo mejor que podríamos hacer con nuestra vida. eh, es una tierra de la cual fluye leche y miel, pero justamente como dice mi abuelita, pues no todo es rosas o no todo es como lo pensamos, porque antes de esto Jesús les dijo, ustedes los van a perseguir y me acuerdo que Sebas decía que es como si Jesús lo vendiera mal, o sea, él ofrece su camino y nos dice, vea, pero ustedes aquí van a sufrir, los van a perseguir, los van a matar, los van a apedrear, sin embargo, sígame. Es como si él dijera, sabe que esto es lo peor, pero sígame. Es curioso. Pero qué chévere porque solo Jesús o solo el creador de los cielos y de la tierra diría algo como eso. Y solo alguien como él sería tan honesto. Y solo alguien como el creador mismo de la tierra haría algo tan perfecto que el mayor gozo incluye esas cosas. O sea, las mejores cosas de la vida no son sentados en una hamaca acostados sin que nadie nos diga nada todos los días de nuestra existencia, sino que las mejores cosas de nuestra vida son servirlo, por ejemplo. Es lo que me vino a la cabeza. Es servirlo. Y servirlo no es que yo, eh, em, no sé, algo así como estar sentado y acostado y comiendo uvas sin que nadie me toque, sin que nadie me diga nada, sino que el mayor gozo de la vida está, o sea,
no sé si se acuerdan ahí en Hechos cuando los persiguen y los apedrean a los apóstoles. O sea, los apedrean la gente y los echan de la ciudad, los insultan y ellos salen pero muertos de la felicidad. Qué cosa tan rara. O sea, la Biblia es un libro sectario. ¿Qué le pasa a esa gente? No, no entiendo qué le pasa a esa gente. Entonces es chévere lo que nos ofrece Dios, ¿no? No es lo que uno pensaría, es algo que va en contra de nuestro pensamiento. Sin embargo, los que lo han experimentado saben que eso es lo mejor. Eso es lo mejor. O sea, Dios creó que las cosas fueran así. Dios creó la maldad por algo. Dios creó los conflictos por algo. Dios creó las dificultades por alguna razón. Y cuando uno hace algo, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo, jugando videojuegos. Cuando a mí me gusta cuando el juego se pone más difícil. Si a mí se me hace fácil pasar algo, me aburro y no quiero jugar, me parece malísimo. Pero mientras yo voy avanzando, más difícil quiero porque me da más placer, me gusta más, me da mayor gozo, me da mayor felicidad, me hace sentir mejor cuando lo paso y es más divertido también, o sea, tiene todas las cualidades, o sea, que algo sea más difícil tiene todas las cualidades. Me hace sentir mejor, me da placer, me da gozo, me divierte más, me entretiene, me mantiene ahí sentado más tiempo que si fuera fácil. Si es fácil, a mí me aburre, siento que estoy perdiendo el tiempo, me podría estresar porque es muy fácil y quiero que se acabe ya. Y así, ¿me hago entender lo que estoy queriendo decir? Entonces, bueno, chévere eso que está diciendo mi abuelita. Em, Les estaba preguntando si será que Dios quiere algo bueno para nosotros. La pregunta que les quería hacer, mi abuelita me dijo que sí, con toda la seguridad. ¿Será que nosotros creemos personalmente que Dios de verdad quiere lo mejor para cada uno de los que estamos acá? Para Juan Andrés, para Miguel, para Anita, para María José. ¿Será que de verdad Dios quiere lo mejor para nosotros? ¿Nosotros creemos eso o qué pasa ahí? ¿O será que sí, pero no? No, sí, sí. Lo Sí, que pasa bueno, es que Él nos creó perfectos. Lo único es que nosotros nacimos con el pecado de Adán, ¿no? Y de Eva. Entonces ese fue el pecado que el Señor Jesús llevó en la cruz y por eso todos fuimos salvos de ese pecado, del pecado original que se llama. sí, Eh, pero nos dio voluntad propia y nos dio a entender qué era lo bueno y qué era lo malo, y nos dio voluntad propia para seguir lo bueno o lo malo, y por eso es que mucha gente le gusta lo bueno y lo bueno resulta que es malo, porque como a lo bueno, a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Entonces por eso es que el hombre se pierde y hace las bestialidades que hace. Pero Dios sí. siempre ha querido lo mejor para nosotros, pero bajo sus reglas, sus estatutos, sus normas. Sí, está interesante lo que dice mi abuelita. O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero podría ser que nosotros, por tontos que somos, lo manchemos, lo dañemos, dañemos eso que Dios nos dio. Y es verdad, está relacionado con lo que hablábamos al principio. Pero miren tan bonito y tan chévere que es Dios, tan Dios que es que si Dios existe, sería como este Dios que está acá. O sea, no puede ser tan perfecto, no puede ser tan excelente todo. Aún con eso Dios lo creó así y Dios utiliza que nosotros seamos tontos. O sea, para Dios es provechoso que nosotros seamos tontos. Dice acá la Biblia para que entiendas lo que estoy diciendo porque suena raro. Dice el 2 Corintios 4:7 dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿El tesoro cuál es? Pues la gloria de Dios, la revelación de Dios en nuestra vida, el Espíritu, como, como quieran. Tenemos este tesoro que nos dio Dios en vasijas de barro, o sea, en recipientes de barro. Nosotros somos un recipiente de barro. Para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Qué chévere. O sea, nosotros somos un vaso de barro bobo, tonto, con nuestros errores, pero Dios lo creó así para que la gente no crea que es que Juan Andrés es
un crack, que Juan Andrés es un capo, sino que Dios es un capo, porque mire lo que está haciendo con Juan Andrés, porque Dios mire lo que hizo en Juan Andrés, que es un bobazo. Entonces, incluso eso Dios lo creó perfecto, porque así de perfecto es. Entonces, qué chévere, se relaciona harto con lo que habíamos visto ahorita de, de las cosas malas de la vida. También las creó así porque Él es perfecto y eso solo mejora las cosas. Em, pero bueno, entonces está interesante eso. Entonces, ¿por qué estoy hablando estas cosas? Dice ahí el versículo 17 que volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaron en tu nombre. Volvieron de haber predicado y haber obedecido lo que les dijo el Señor. Y por eso les vengo hablando todas estas cosas, porque Dios preparó algo para nosotros. Y qué chévere porque se relaciona totalmente con lo que hablamos al principio que nos decía mi abuelito. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? Pues Dios nos dice qué podemos hacer con nuestra vida y qué podemos hacer para nuestro espíritu, para que nuestro espíritu sea recompensado, tenga su mayor, mm, su mayor gozo, no sé cómo decirlo. Entonces, cuando Recompensa. nosotros decidimos, sí, recompensa, digamos, cuando nosotros decidimos creer y decidimos ver, bueno, Jesús, ¿sabes qué? Yo te creo, ¿qué quieres hacer conmigo? Pues les decía que pues lo que uno hace es, bueno, conozca a ver qué es lo que le dice Dios que usted quiere que haga. Eso es chévere porque eso es lo que hacemos nosotros en el estudio, que todos los que estamos acá creemos en Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos y repasamos en grupo qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Jesús vino a hacer, qué hacemos con nuestra vida. Jesús, ¿qué quieres que hagamos con nuestra vida? Esa es la idea de este estudio. Entonces, Dios nos dice que, o sea, no es como que Dios dice, no, pues tranquilo, o como que Dios dice, no, pues tú ya eres un hijo de Dios, tú ya tienes, así como diría un padre espiritual en el mundo. Eh, pero Dios es real y Dios hace las cosas como son y nos dice qué es lo que hay que hacer. Eh, y Él a ellos los mandó a que recojan frutos para el reino de Dios. Y ellos volvieron con gozo. Eh, qué chévere porque hablando de todo lo que veníamos hablando, cuando estaba haciendo el estudio me vino la pregunta, ¿qué nos impide a nosotros regresar con gozo? O sea, tener y experimentar ese gozo que están teniendo los discípulos en ese momento. Entonces es chévere porque ¿qué nos impedirá, por ejemplo, gozarnos de que los demonios se nos sujetan en el nombre de Jesús, de que los demonios obedecen en el nombre de Jesús, ir y experimentar eso, porque ellos lo que hicieron fue, Jesús les dijo, vayan y hagan eso. Y ellos fueron, hicieron eso y se dieron cuenta de que de verdad, lo que estamos hablando acá no son bobadas, que Jesús les dijo, en el nombre de Jesús echen fuera demonios. Y ellos fueron y eso fue de verdad, o sea, no era chiste, no era un cuentico, era de verdad. Y ellos estaban llenos de felicidad por eso tan asombroso. Imagínense ustedes los demonios, los espíritus, como quieran llamarlos, tener esa experiencia de, bueno, sabe que en el nombre de Jesús, o sea, sobre todo entender que Jesús tiene esa autoridad sobre los espíritus. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿qué nos impedirá gozarnos como estos discípulos? Entonces, ¿qué pensarán ustedes? No poder hacerlo, ¿Por qué no podemos, por qué o no que no podríamos suceda. hacerlo? Pues lo haríamos, pero que no suceda. Que a veces uno se frustra con eso, a veces uno ora por sanidad y la persona no se sana. Y la persona no se sana así. La frustración, ¿y por qué será que eso no pasa? Yo la verdad no sé, puede ser falta de fe de parte de uno. Puede ser falta de fe, sí es lo que me viene a la cabeza cuando vamos a la Biblia. Porque los discípulos también hubo ocasiones en que no pudieron hacerlo. O sea, la Biblia ya de por sí lo dice, no es que eso, bueno, fue algo que pasó, sino que la Biblia lo dice. Eh, que cuando no pudieron echar fuera demonios o sanar,
Jesús les dice, por su poca fe no pudieron echar demonios, porque no me creyeron, porque no me creyeron a mí, porque ustedes no creen que yo soy Dios, ustedes no creen que, que en el nombre de Jesús las enfermedades van a sanar. O sea, ustedes no creen que yo soy Dios como para decirles a ustedes que pueden sanar enfermedades en mi nombre. Ustedes no me creen. Así de simple, ustedes no me creen. Entonces, sí, eso es lo que dice la Biblia. Y sí, a mí también me ha pasado. Y yo siempre pienso también en eso que, pues es que uno no cree. Y sí, me analizo a mí y es que uno es tonto y no le cree a Dios. ¿Por qué será uno tan tonto de no creerle a Dios? No sé. Pero bueno. Eh, entonces, si estaba pensando eso, qué chévere porque se relaciona, porque uno no se podrá experimentar ese gozo. Y si nos vamos a lo que está diciendo Jesús inmediatamente, ahí las instrucciones que les da, ¿se acuerdan más o menos de qué les dijo? Que vayan sin nada, vayan sin lo necesario. Esa vez habíamos hecho el estudio, o sea, vayan sin nada, o sea, a ustedes no les hace falta nada para ir a hacerlo. No se preocupen por nada porque no les hace falta nada. Por ejemplo, a mí podría ser que me da cosa y no experimento ese gozo porque me da cosa quedar mal, por ejemplo, con una persona que no cree, o porque me da pena, o porque me da pena incluso quedar mal conmigo mismo y pensar que Dios no está ahí. Sin embargo, nosotros sabemos que sí. Pero bueno, uno piensa eso, uno piensa, uy, ¿qué pasó acá? Entonces yo, por ejemplo, pienso todo ese tipo de cosas. Pero lo que estaba diciendo y lo que veíamos, no sé si se acuerdan de pronto cuando lo vimos, hablábamos esto, que Dios nos dice, ¿sabe qué? Vaya, vaya sin perder el tiempo, primero, sin preocuparse, sin pensar que le hace falta algo para poder hacerlo. Qué más les estaba diciendo? Sí, sin preocuparse y sin pensar en cosas externas. Entonces eso es lo que les decía Jesús a los discípulos, o sea, si yo tengo miedo, si yo tengo pena, vaya con pena. Vaya sin eso, vaya, que a usted no le hace falta eso, vaya con eso. ¿A usted le da pena? Bueno, vaya con pena. Eso no sé si se acuerdan más o menos que eso lo habíamos visto, como para no estar hablando ahí tan al aire. Bueno, bueno, eso habíamos visto la vez pasada. Estaba pensando y no sé si me queda tiempo para seguir, porque me queda ver bastantes cosas y no hemos avanzado y ya se va a acabar el tiempo. Entonces yo creo que es más bien vamos a cerrar esto que estamos viendo ahora y la próxima seguimos. Entonces, bueno, ¿qué piensan ustedes de lo que estaba diciendo? No, sí, hijo. Pues nosotros, el Señor nos dice que oremos los unos por los otros, por necesidades, por enfermedades, que saquemos demonios, porque el Señor nos ha dado autoridad a nosotros, los hijos, de hacerlo, de hacerlo. Y pues hacerlo con fe, a veces uno ve la respuesta de Dios, por lo general no lo ve uno, o yo no sé si en algún momento si se ve la respuesta o no. Yo ahorita, por ejemplo, con lo de Sebastián, que veo que no se mejora, yo digo, Dios mío, esto es espiritual, ¿qué estará pasando ahí? Y yo le he pedido, le he clamado mucho al Señor por él, he llamado a intercesión para pedir oración por él. Y todos nosotros los que conocemos del Señor estamos orando por él. Pues sí, ha estado mucho mejor, pero no del todo, todavía le falta, pero no se sabe qué es lo que está pasando con él, que es lo más grave se me hace a mí. Sí, Entonces, sí, esas son cosas que uno dice, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Muéstranos qué es lo que está pasando, qué está sucediendo con él. O tiene que tratar el Señor con él ya directamente. Y el Señor verá, porque Él sí, es el que hace su voluntad. sí, bueno, chévere lo que dice mi abuelita también. Pues chévere hablarlo así, porque yo no sé, a mí como que me da cosa decir, no, es que no me pasó, o no fue así. Sin embargo, creo que también uno es malo porque a uno le pasan muchas cosas, y a mí me han pasado cosas
locas. Pero bueno, es que por eso les digo, puede que no pase, pero es que uno no va a dejar de creer en Jesús por eso, porque uno sabe y uno está más que seguro que Jesús, pues sí, obvio que está ahí. Es que incluso para eso va a replantearse si es verdad o no es verdad. Entonces, bueno, chévere lo que está diciendo mi abuelita porque para cerrar lo de hoy, entonces vean lo que dice, les voy a seguir leyendo esto que está acá, lo que nos compete hoy, que dice. Y les dijo, Jesús le respondió, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que yo les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Entonces mi abuelita nos decía, ¿qué pasará ahí que no se sana Sebas, por ejemplo? ¿Qué pasará que a veces yo le pido a Dios y no me responde? Entonces, chévere porque ¿qué es lo que está diciendo Jesús? O sea, bueno, está bien pensar esas cosas. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no será así? ¿Será que soy yo? ¿Será que no creo? ¿Será que qué está pasando, Señor? Y uno se angustia, uno de verdad en esas situaciones se suele angustiar, se suele preocupar, le suele a uno dar cosa. O sea, uno ahí sí es que se mide la fe de uno, porque en esos momentos uno es otra persona. Pero, pero bueno, quería cerrar con esto porque está muy bueno. Podría ser que uno no sabe qué pasa con Sebas que no se sana. Pero bueno, miren lo que dice Jesús al final. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. O sea, lo fundamental aquí no es las señales. Lo fundamental aquí no es si yo eché fuera un demonio, si sané una enfermedad o no. Eso es muy importante. O sea, nos hemos dado cuenta de que Jesús hizo eso y nos mandó a eso por alguna razón y lo resalta mucho porque tiene mucha importancia. Las señales de Dios. Pero esa no es nuestra alegría, o sea, nuestra vida no consiste en si tal persona se sanó, si yo eché el demonio o no, si esto o lo otro. ¿En qué consiste nuestra felicidad y nuestro sentido en la vida? ¿En qué consiste lo que nosotros hacemos? Yo creería que hay esa porción que dice que no se preocupen por, eh, por dominar a los espíritus, sino de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Yo creería que era de gozarnos porque estamos haciendo su voluntad. Así no veamos pues los resultados, pero estamos haciendo la voluntad de Él, estamos y nos da gozo hacerlo, nos gusta hacerlo, así nos frustremos, pero sentimos de todas maneras como esa sensación de cumplirle al Señor en obediencia. Exactamente. Exactamente, sí. O sea que igual Dios es fiel y Dios nos, a pesar de que uno a veces no vea, o por ejemplo, pasa mucho con las cosas espirituales. Uno se esfuerza y vive para Dios y a veces las cosas le van mal y pareciera que todo está mal y las cosas no se le dan, no van, la gente no escucha, la gente no quiere y uno se frustra un poco. Pero la verdad yo tengo que decirles que a mí me pasa mucho, que Dios es fiel y Dios siempre de alguna manera le muestra que sí, que tranquilo, que usted está haciendo las cosas, o sea, tranquilo que y le da a uno, como dice como leíamos en Lucas, el obrero es digno de su salario y lo recompensa acá en la tierra y le muestra que está haciendo su voluntad. Entonces, ustedes alégrense porque están haciendo su voluntad, dice mi abuelita. De que nos alegremos y nuestra alegría en general, o sea, podríamos predicar, podríamos sanar enfermos, podríamos hacer grupos de estudio, podríamos armar iglesias, pero eso no es lo fundamental es que nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo el texto. Nuestra salvación, eso es lo fundamental, que nosotros somos salvos. Por más que haya cosas que hacer, por más que tengamos el afán, como hablamos al principio, de hacer frutos para el reino de los cielos, para nuestra eternidad con Dios, eh, por más eso y que sí, que es lo que también quería hablar hoy, como que eso es lo que nos pide Dios, que nos conviene darle nuestra vida, pero ¿cuál es la alegría nuestra? Que estamos en la tierra que fluye leche y miel, o sea, eso lo tenemos asegurado, que estamos en el reino, ya tenemos eso asegurado. Yo el otro día venía caminando acá y pensaba,
¿Qué pasaría si Dios, en este momento que lo estoy pensando, se apareciera, como dice el Apocalipsis, y llegara, volviera Jesucristo a la tierra, como está escrito? ¿Qué pasaría? Y yo sinceramente, honestamente, sentí en mi corazón, pues yo creo que me moriría de la alegría, gritaría, es lo que sentí, que yo gritaría diciendo al fin, Señor, o sea, de alegría, de que lo vi otra vez, se cumplió y ya está acá. Sentiría mucha alegría, pero me preocuparía y pensaría, bueno, ¿qué hice con mi vida? ¿En qué empeñé mi vida? ¿Qué hice para el... O sea, la salvación la tengo, o sea, segurísimo, nadie me puede convencer de que no la tengo. Sé que cuando Él vuelva yo voy a estar con Él, allá arriba, pero ¿aproveché mi tiempo en esta tierra realmente o qué hice? Bueno, eso es lo que estábamos pensando al principio, pero lo que nos dice Jesús es, ustedes tranquilos y contentos y que su gozo esté en que sus nombres se escribieron en el cielo. O sea, imagínense eso. Quería mostrarles, ay, ya se me va el tiempo. Bueno, rápido, rápido, rápido. Y cortamos con esto. En Apocalipsis, un versículo muy chévere que dice, Apocalipsis 3:5 les voy a leer. Y el que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Esto está diciendo Jesús a una iglesia. Entonces el que permanezca hasta el fin, el que, como hablamos al principio, el que guarde con temor y temblor su salvación hasta que venga Jesús por el resto de su vida, le dará vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida. Y confesará nuestro nombre. ¿Cuál es mi nombre? Juan Andrés. ¿Cuál es su nombre? Anita, María José y Miguel. Imagínense a Jesús confesando el nombre de ustedes propios. O sea, qué chévere porque qué representa nuestro nombre. O sea, nos conoce y nos confiesa delante de Dios el Creador. Nos confiesa delante del Padre y de sus ángeles. O sea, imagínense eso. Que Jesús diga, sí, Él es Juan Andrés, yo lo conozco. Él es Juan Andrés, venga para acá. Mira, Padre, Él es Juan Andrés. Yo no sé ustedes cómo se imaginan, pero esa es la sustancia que quería tocar hoy. Que nuestro gozo esté en que nuestro nombre está escrito en los cielos. Ya, eso era todo. No tengo más tiempo para hablar. ¿Quieren decir Ya. algo? Cortamos y No, oramos. no, todo bien, hijo, está bien.